Como hemos hablado de las bases de datos, que son estos repositorios digitales de información, no existen solamente así, como un depósito, como un archivo con alguna extensión que se guarda en el disco duro de nuestra computadora. Existen tipos de bases de datos. Y así como existen tipos de bases de datos, también existen tipos de manejadores de bases de datos. Veamos algunos ejemplos muy sencillos de ellos. Una base de datos llamada relacional. ¿Qué significa esto? Que se define ante todo que toda la información guardada en el archivo o repositorio, como le quieran llamar, de base de datos relacional está vinculada entre sí. Pongamos un ejemplo, una escuela. En una escuela ustedes tienen múltiples entidades. El alumno, los profesores, los salones, las materias, los funcionarios, los recursos de la escuela, como puede ser un gimnasio, un aula, los balones, etcétera, los horarios. En un modelo relacional de base de datos, lo que se trata de identificar es cómo todos estos elementos se relacionan. Por eso se llaman bases de datos relacionales. Conforme se va optimizando la base de datos, ¿qué es lo que ocurre? Se van identificando que algunas cosas que nosotros pensábamos que eran entidades por sí mismas son en realidad relaciones. Por ejemplo, una clase, una lectura o una sesión de frente a grupo de un profesor con sus alumnos es más que una entidad, una relación de entrada. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre ese profesor y la cantidad de alumnos. Para registrar, por ejemplo, los datos de un alumno, datos o propiedades o características de ellos como son nombre, apellido paterno, materno o primer apellido, segundo apellido, fecha de nacimiento, CURP, etc. Todas estas son propiedades que vinculan a un alumno con todas esas características. Hay una relación, por ejemplo, 1 a 1 entre una CURP y un alumno. Ahí es donde se define precisamente este modelo de relaciones. Tengamos otro ejemplo, otro tipo de base de datos. Una base de datos distribuida. ¿Por qué existen las bases de datos de tipo distribuido? Una base de datos distribuida significa ante todo cómo físicamente está guardada la información. Mientras que la base de datos relacional es cómo se vincula un tipo de dato con el otro, profesor con alumnos, alumnos con su CURP o con sus calificaciones o con las materias, etc. Ahí existe un vínculo de entidades y relaciones. En el caso de la base de datos distribuida, lo que significa es físicamente cómo está acomodada. Normalmente una base de datos distribuida significa que no está en un solo lugar, sino que existen múltiples repositorios, lugares incluso geográficamente distantes, en donde se almacena la información, ya sea de manera íntegra o de manera parcial. El objetivo de esto es que una base de datos no esté dependiendo de una sola ubicación o de un solo archivo o de un solo repositorio, y que en caso de alguna contingencia, alguna falla, pueda recuperarse o reconstruirse la información a partir de las múltiples copias o pedazos de copias que existan dentro de toda la estructura de la base de datos distribuida. Tiene ventajas y desventajas. La ventaja la hemos mencionado en cuanto a la certeza de reconstruir la información. Algunas desventajas podrían ser que pueden llegar a ser bases de datos un poco más lentas que las que se ubican en un solo lugar, dado que los datos deben de posicionarse en múltiples ubicaciones y ese tiempo de traslado hacia esas ubicaciones puede hacer más lenta la respuesta de la base de datos. Otra familia de bases de datos son las denominadas estáticas. En realidad, estas bases de datos son como acervos históricos. Son aquellos repositorios en donde difícilmente los datos cambian conforme avanza el tiempo. Por ejemplo, son bases de datos que contienen información referencial al respecto, por ejemplo, datos históricos, algún tipo de actividad que se realizó en el pasado y que es importante referenciarlo a ello, por ejemplo, como catálogos bibliográficos, en donde, bueno, ya la referencia de los libros que se tienen en la biblioteca solamente va creciendo, pero difícilmente va cambiando el dato de lo que ya se tenía registrado anteriormente. En ese sentido, puede haber bases de datos relacionales estáticas o semiestáticas o dinámicas,
que sería la siguiente familia. En una base de datos dinámica, todo el tiempo la información se está actualizando. Un ejemplo muy claro de ello puede ser, por ejemplo, el pago de impuestos, las bases de datos relacionadas con cuentas bancarias, con transacciones financieras, que se están moviendo con una velocidad pasmosa. Estas bases de datos y sus respectivos manejadores deben de ser increíblemente rápidas, porque tan solo fracciones de segundo en la actualización de algún dato puede significar millones de dólares de pérdida o de ganancia para alguien más. Por ello, se utilizan tipos de manejadores y de infraestructura de cómputo muy eficiente, muy rápida, dado que, a diferencia de las bases de datos estáticas, el cambio de la información forma parte de lo crítico y de lo importante de este tipo de aplicaciones. Y otro factor importante sobre estas bases de datos dinámicas es la facilidad que tengan para la edición y eliminación de los datos, precisamente para siempre mantener la información lo más actualizada posible.